Bienvenidos a El Mensaje de la Semana, traído a ustedes por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizados en Cornelius, Carolina del Norte. Visite nuestro sitio en el internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. ¿Cuánto de nosotros es sabido que Dios es quien nos da los dones, las habilidades, las capacidades para hacer todo en la vida? No solo para alabarle, para bendecirle o hacer cosas grandes, para las cosas más pequeñas, para las cosas más simples, necesitamos de Dios. ¿Cuántas veces en mi país, en Cuba, decimos, me enredé en la pata de los caballos? ¿Cuántas veces por querer hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia opinión o creyéndonos lo suficientemente inteligentes y sabios, nos hemos enredado en una cosita así, tan pequeña? Pero Dios es quien nos da las aptitudes, habilidades, dones, capacidades. Pero hoy Dios quiere hablarnos de nuestras actitudes con C. Y usted dirá, bueno, ¿y qué actitud? Nuestra actitud depende de nuestras decisiones. La vida del creyente es una vida llena de decisiones. ¿Qué pasa? Cuando estábamos en el mundo tomábamos decisiones según lo que habíamos estudiado, porque yo estudié psicología y el profesor de psicología me dijo y la maestra desde pequeño me enseñó. Pero ahora hacemos las cosas y tomamos las decisiones conforme a la santa palabra de Dios. Porque al igual que un vehículo tiene un manual de trabajo, o una lavadora, o un televisor, para que usted lo instale, usted lo puede utilizar, esto es un manual que nos indica a dónde ver, a dónde ir, qué hablar, qué hacer. ¿Dónde vamos a depositar nuestra confianza? ¿Dónde vamos a depositar nuestra fe? Está aquí, en la santa y bendita palabra de Dios. Y le damos muchas gracias a Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. Nosotros un día, todos nosotros tomamos una decisión. Y fue aceptar el señorío de Dios en nuestras vidas. Pero ahora, ¿qué sucede? Dios va a permitir que nosotros nos encontremos en diferentes situaciones. Ahora, Dios sabe dónde y por qué vamos a pasar. Lo que Dios no nos va a decir cómo. Esa actitud tenemos que determinarla nosotros. Si creemos, si confiamos en su palabra, si confiamos en el Dios que hemos creído, de por nada estéis afanosos. Antes, sean conocidas todas vuestras peticiones con ruego, en oración, delante de... Porque es la buena voluntad de... Mire, estén tranquilos, crean que yo soy Dios. Por cuanto en mí has confiado, yo también te libraré. Entonces, esa es la actitud que vamos a adoptar ante cualquier situación. Yo quiero decirle, Dios determina por lo que vamos a pasar. Son notas mías. Pero nosotros decidimos cómo lo vamos a pasar. Si va a ser en confianza, llenos de gozo, llenos de seguridad en que Dios está con nosotros, o nos vamos a lamentar. Porque de todas maneras vamos a tener que pasar por ese camino. Vamos a tener que transitar por ese camino. Una persona con actitud positiva no elige las circunstancias que le tocó vivir, pero sí elige qué actitud asumir. Se esfuerza por desarrollar una actitud positiva y no soltarla. Sus acciones están determinadas por su actitud. Y la actitud de su gente o entorno es el reflejo de la suya. Así como usted sea, así usted va a poder influenciar sobre las personas que van a estar alrededor de ustedes. Sean sus hijos, sus alumnos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio. Así como usted sea, usted va a influenciar sobre el entorno. Y para entrar ya, a modo de introducción, entrar en la palabra, quiero ilustrarles con una anécdota. Cuentan que un alpinista un día quiso conquistar una altísima montaña. Pero como quería toda la gloria para él, no buscó compañero, él fue solo. Y empezó a ascender y ascender y ascender.
y cada vez se hacía más tarde. Tan tarde se hizo que llegó la noche. Él no se preparó para acampar, no tuvo en cuenta que mientras había luz del día, él podía preparar condiciones. Él lo que quería era alcanzar su propia meta. Y llegó la noche. Imagínense qué oscuridad en medio de solo la luz de la luna, era poca la luz. Y él resbala y cae al vacío. Y va descendiendo velozmente hasta que siente un fuerte tirón de la cuerda donde él estaba atado. Él había puesto estas estacas de hierro que se ponen y quedó suspendido en el aire. Y en ese momento se dirige a Dios. Dios mío, sálvame. Dios mío, no me dejes morir. Y oyó una voz: ¿qué quieres que yo haga? Sálvame, salva mi vida. Yo quiero que tú me salves, que no me dejes morir aquí en medio de esta oscuridad yo solo. Y el Señor le pregunta: ¿y tú crees que yo lo pueda hacer? Dice: sí, yo sé que tú lo puedes hacer porque tú eres un Dios bueno y un Dios poderoso. Dice: bien, entonces si tú crees que yo lo puedo hacer, corta la cuerda que te sostiene. Los rescatistas al otro día encontraron a un hombre muerto, congelado, a 1 metro de altura del piso. No confío en Dios. Y yo pregunto, hoy por hoy, ¿de qué cuerda estamos atados? ¿De nuestro miedo a caer? ¿De nuestra incertidumbre a cuál será el día de mañana? ¿O cómo será el día de mañana? ¿Qué es lo que voy a perder si hago esto? Porque a veces sacamos cuentas equivocadas porque somos malos en esas matemáticas. Quizás en las otras no, pero en esas matemáticas Dios es muy bueno. Y Dios siempre nos da la salida ante lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la cuerda a la que estamos atados hoy? Y yo quiero hoy hablar sobre principios de confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios. Entonces, si quiero sabiduría, tengo que confiar en Dios. Y esta ilustración que acabamos de ver nos enseña a que a veces las decisiones que tomamos no es porque nuestra confianza esté puesta en Dios, sino ese hombre fue encontrado agarrado fuertemente de la cuerda, congelado, porque él confió en la cuerda. Esta es la que me sostiene. Y no que nos sostiene todos los días de nuestra vida es Dios. Y yo quiero que ustedes me acompañen en la palabra porque quiero mencionarles 2 ejemplos de confianza. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo yo puedo alcanzar ese tipo de confianza, la magnitud de la confianza de estos hombres? Voy a hablar del centurión que va a Jesús con un criado enfermo y voy a hablar del profeta Habacuc. ¿Cómo yo puedo alcanzar la confianza de estos 2 hombres? Tener esa confianza. Hay principios y Dios nos los enseña. Dios nos los enseña. Están aquí en su palabra. Vamos a hablar de la palabra y después vamos a ver los principios. Mateos 8, del 5 al 13. Jesús sana al criado de un centurión. Un centurión era un soldado romano que estaba en eminencia y se llamaba centurión porque era jefe de 100 hombres, de 100 soldados. La función del centurión era entrenarlos y enseñarlos para la guerra, protegerlos. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, sufriendo mucho, Señor. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Fíjense aquí que el centurión no le está pidiendo a Jesús que vaya, pero él le da la respuesta: yo iré y lo sanaré.
lo más correcto o lo que más se espera es que Jesús le haya dicho, bien, ¿y dónde tú vives? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu criado? ¿Desde cuándo está así? Porque cuando uno vamos al médico, lo primero nos preguntan, ¿usted tiene historia clínica? ¿Usted ha padecido de algo? ¿Está operado de algo? No. Jesús, rápidamente yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, versículo 8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Mis hermanos, pensemos un solo segundo en nuestras vidas. Cada vez que Dios hace algo en nuestras vidas, nosotros nos maravillamos. Pero Señor, si yo nada más lo hablé contigo, yo no lo traté con más nadie, y cómo yo acabo de recibir esta bendición, esta persona viene a regalarme lo mismo que yo te pedí a ti en oración, Señor. Y nos maravillamos. Pero en realidad, nosotros alguna vez hemos maravillado a Jesús con nuestra actitud, con nuestra confianza. Y dice que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Fe, sinónimo confianza, creencia, respaldo, seguir. Después le voy a decir todos los sinónimos. Lo busqué en un diccionario. Y os digo que vendrán muchos, versículo 11, del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas. De afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, fíjense bien en el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído. Y en otras versiones, en la Nueva Versión Internacional, en la Biblia de las Américas, dice, así como has confiado, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Es decir, Jesús hizo el milagro. Fue sanado en esa misma hora. Ahora, pónganse a pensar. Un centurión, un hombre poderoso, prominente, un hombre con 100 hombres bajo su mando, un hombre que... ¿Qué pudo haber hecho el centurión? Primeramente, pudo haber, bueno, si mi criado está enfermo y está paralítico, yo lo voy a apartar y voy a coger otro criado. Si yo puedo tomar el criado que yo quiera, porque en un final, los soldados romanos cuando conquistaban una ciudad, los habitantes de esa ciudad se convertían en criados de cualquier soldado y llévame las cargas 1 milla. Por eso el Señor dice, si te piden 1 milla, llévaselas 2. Y si te piden la capa, mira, dale también el manto. Llévasela, sé obediente a toda autoridad, porque toda autoridad está puesta por mí. ¿Qué pudo haber hecho también? Haber enviado a un soldado. Oye, mira, hay un tal Jesús que él camina, tiene un grupo de hombres, él se dedica a predicar una palabra, a mí me han hablado de él. Quizás este centurión, y voy quizás ahora un poco, que esta es opinión mía, haya escuchado de los milagros que Jesús. Y él dijo, no, espérate, yo voy a confiar en este Jesús. Y fue y tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Ni tomar otro criado, ni mandar un soldado, sino ir él personalmente delante de la presencia de Jesús y pedirle a Jesús que sanara. Por eso Jesús le dice, como has confiado, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Y qué maravilloso Jesús, que siendo él un extranjero, haya confiado en Jesús. Es decir, un romano de otra región que conquistó esa tierra, que haya creído en él. Un judío. Pero así es la confianza cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Y les decía que la otra porción de la palabra, y me agrada mucho, yo sé que el pastor también, está en Habacuc 3:16 al 19. Miren,
Habacuc fue un hombre de dinero. No crean que estas palabras que él dijo las dice un hombre que nunca tuvo nada. No, las dice un hombre que siempre tuvo de todo. Pero estaban los caldeos amenazando al pueblo de Israel. Era grande la maldad del pueblo de Israel. Y el profeta Habacuc le dice: Señor, pero ¿cómo tú vas a dejar que tu pueblo caiga bajo el dominio del ejército ese tan cruel, tan... ¿Cómo tú lo...? Mira, es peor el remedio que la enfermedad. Jesús se revela a Habacuc. Se revela a Habacuc. Dice Habacuc, en una porción que no es esta que vamos a leer, dice que cuando te oí, todo mi cuerpo se estremeció, mis entrañas se estremecieron y temblaron mis labios. Cuando Dios se revela a Habacuc y le dice el fin que van a tener todos los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, cuando él confía en Dios, es que puede decir, mis hermanos, hay palabras que las decimos a veces como seres humanos. Despreocúpate, tú verás que eso va a tener solución. Y otras que salen de nuestro espíritu, el Señor está contigo. No en esta hora, el Señor siempre ha estado contigo. Y tú eres una reina, tú eres una princesa porque eres hija de un rey. Confía en Dios, apóyate en Dios. Fíate de Jehová con todo tu corazón y Él va a enderezar tus veredas. No te apoyes en tu sabiduría. Ve a las rodillas, ve delante de la presencia de Dios. Hay palabras que salen de nuestros labios y otras que salen del corazón de nuestro propio espíritu. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque en los corrales no haya vaca, con todo yo me gozaré en el Rey de mi salvación, en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Déjenme decirle un detalle que lo hallé. Yo pensé que los ciervos eran animales que solamente podían estar en las estepas, en las llanuras, en las grandes alturas, porque tienen piernas fuertes para eso, o sea, patas fuertes para eso. Miren, excelentes nadadores. Pueden nadar muchísimo, atravesar ríos. Nadan mucho, es decir, pueden estar en lo plano, en lo alto, en el agua, porque Dios las hizo así. Por eso, y como era un animal que tenía esa capacidad, el profeta decía: eres tú quien haces mis pies como de cierva. Tú me haces andar en todos los caminos, pero tú estás conmigo. Puedo estar en las alturas, en la llanura, en el agua y no me voy a ahogar. Voy a nadar y tú me vas a dar la fuerza. Es decir, esa es la confianza que tenemos en el Dios de nuestra salvación. Pero ¿qué sucede? A mí me pasa que cuando llega una aflicción o una situación que no esperamos, pero que no es buena, porque lo bueno se recibe con los brazos abiertos, empiezan los por qué. Pero ¿por qué, Señor, me tiene que suceder esto a mí? Sí, a ti. ¿Y por qué no te puede suceder? A ver, dime. Te puede suceder. Y empiezan los por qué. Pero ¿por qué mi esposo es tan duro de servir? ¿Y por qué mi hijo no me obedece? ¿Y por qué mis finanzas cada día van hacia atrás en vez de hacia adelante? ¿Y por qué si teniéndolo todo, teniendo casa, teniendo carro, teniendo empleo, teniendo hasta animales domésticos que tanto me gustan, Señor, mi alma está tan inquieta? ¿Por qué no tengo paz? Y vienen los por qué. Y vienen los por qué. Yo escribí acá: la confianza es como el combustible nuestro. Así como la gasolina es el combustible de todo vehículo de motor de combustión interna. Nuestra confianza es ese combustible. Sin esa confianza no podemos andar, no podemos ir a ningún lugar.
La confianza es como una semilla que se pone en tierra fértil. Dicho de otra manera, la confianza tiene la función de mantenerme unido a Dios por medio de escuchar su palabra. Sin escuchar su palabra no hay combustible, no hay semilla. Entonces, mis hermanos, les decía, sinónimo de confiar: creer, encargar, entregarse, dar, esperar, someter, ilusionarse, encomendar, fiarse, confiarse. Fíjense cuántos sinónimos. Ahora, vamos a los principios. Y ustedes lo van a ver bien claro. Primer principio: sembrar. Y usted dirá, bueno, ¿tengo que sembrar? Sí. Sembrar, ¿qué quiere decir? Recibir la semilla y dar la semilla. En nosotros fue sembrada una semilla, fue sembrada la palabra. Esa es la siembra que yo me refiero, es decir, escuchar la palabra. Romanos 10:14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará sin ser enviado? Ahí está escrito que hemos de recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Aleluya. El versículo 16 dice: sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. ¿Cuál palabra? El mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Cuando usted está leyendo la palabra, usted está escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque su acción es leer, pero Dios le habla por medio de su palabra. Y entonces estamos escuchando la voz de Dios. Mira, mi hijito, no te desalientes. Así como una madre consuela a su hijo, así te voy a consolar en Sión, Jerusalén. Confía en mí. Y usted va a leer la palabra. Esa semilla va a ser sembrada en usted. Entonces, usted ahí comienza el primer periodo, que es la siembra. ¿Cuál es el segundo principio? Usted escuchó, la semilla fue sembrada, la siembra. Meditar. ¿Y qué cosa es meditar? Pensar y considerar una palabra que nos es expuesta. Tere me dice algo y yo empiezo a meditar en lo que Tere me ha dicho. Yo la escucho. Pero ¿de qué nos vale escuchar la palabra y que Dios siembre la palabra en nosotros y que leamos la Biblia todos los días de nuestra vida? Como dice nuestro pastor José, si no la rumiamos, si no volvemos a la palabra, Señor, yo pude entender que tú me estás diciendo esto y esto. Y usted va a escuchar la voz de Dios. Sí, mi hijo, te dije eso, pero además te puedo decir también esto y esto. Pero ya usted está meditando en la palabra de Dios. No solo pensando cuando la escuchamos. En otros términos, la palabra es para trabajarla. Trabajarla, escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida, porque a vosotros parece que en ella está la vida. El mensaje de la semana fue traído por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizada en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Conéctate con nosotros a nuestros canales de Comunión de Vida en YouTube y iTunes, o en las redes sociales en Facebook y en Twitter. También nos puedes visitar a nuestro sitio en la internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Les esperamos en nuestra siguiente edición de El Mensaje de la Semana.